¿Alguna vez te has dado cuenta de que sigues cometiendo los mismos errores? Y lo peor es que, en el fondo, sabes que estás atrapado en ese ciclo, no por mala suerte, sino por falta de cambio. Puedes seguir fingiendo que no es culpa tuya. Puedes insistir en que el mundo es injusto y que la mala suerte solo te persigue a ti. Pero eso no es más que una manera cobarde de evadir la responsabilidad. Los estoicos sabían que el verdadero cambio comienza dentro de cada uno. Mientras no aceptes eso, vas a seguir tropezando con la misma piedra, sin entender que el problema nunca fue el camino, sino la manera en que eliges caminar por él. ¿Quieres entender mejor lo que significa? Voy a contarte una historia que tal vez tenga más sentido. En una ciudad llena de movimiento y vida, vivía Clara, una chef talentosa y reconocida por sus platos únicos. Pero Clara tenía un problema que pocos conocían: su obstinación por hacer todo sola. No confiaba en nadie para ejecutar sus recetas. Rechazaba cualquier sugerencia o crítica, creyendo que su visión siempre era la mejor. Un día, recibió el pedido más grande de su carrera: preparar un banquete entero para la inauguración de un restaurante sofisticado. Clara se encerró en su cocina, rechazó la ayuda de los asistentes e ignoró las sugerencias sobre cómo distribuir mejor el tiempo y los platos. Trabajó hasta agotarse, sin detenerse a escuchar a nadie. El día del evento, el banquete se sirvió tarde. Algunos platos quedaron crudos, otros quemados. Los invitados se marcharon decepcionados y Clara, humillada. Después de ese fracaso, se aisló y pasó días tratando de entender qué había salido mal. Su única conclusión era que el mundo no la entendía. Pero, una mañana, mientras tomaba café en una panadería sencilla, Clara observó el trabajo coordinado de los panaderos. Se comunicaban todo el tiempo, se corregían entre ellos, intercambiaban ideas para mejorar cada hornada, y todo fluía con perfección. Se dio cuenta de que su fracaso no había sido culpa del evento, de los invitados o de las dificultades del trabajo, sino de su propia arrogancia al pensar que lo sabía todo. Esta vez, Clara eligió escuchar. Cuando recibió una nueva propuesta para organizar un banquete, decidió aceptar sugerencias, confiar en el trabajo de su equipo y corregir lo que había fallado antes. El evento fue un éxito, no porque se volviera perfecta, sino porque finalmente entendió que nadie crece ignorando sus propios errores. Clara aprendió que el verdadero progreso no viene de intentar controlar todo, sino de aceptar que escuchar y aprender es lo que diferencia el éxito del fracaso. Porque el error solo es definitivo para quien se niega a aprender de él. Ahora voy a mostrarte cómo la filosofía estoica puede ayudarte a romper esos patrones que te mantienen estancado. Y si comprendes estas lecciones hasta el final, vas a darte cuenta de que el cambio que tanto buscas está mucho más cerca de lo que imaginas. Número 1. Un enemigo de la mente llamado ansiedad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas cosas se salen de tu control todos los días? Es inevitable. Cuanto más intentas mantener todo bajo control, más parece que se escapa entre tus dedos. Y de eso nace la ansiedad, ese intento desesperado de controlar lo que nunca ha estado realmente a tu alcance. Hoy en día, más de 720 millones de personas lidian con esta batalla silenciosa a diario, según la Organización Mundial de la Salud. Piensa en eso. Una multitud enfrentando el peso constante de preocupaciones que parecen no tener fin. Y la ansiedad es una de las principales causas de ese sufrimiento. Pensamientos como: ¿será que voy a lograr entregar el proyecto a tiempo? ¿Será que me van a aceptar? ¿Cuándo llegará ese mensaje que tanto espero? Parecen inofensivos, pero siempre llevan al mismo lugar: el futuro y lo que no puedes controlar.
Es un ciclo que te atrapa. La ansiedad es como intentar conducir un carro en medio de un tráfico caótico, gritando para que los demás conductores hagan lo que tú quieres. Es agotador, frustrante e imposible. Porque en realidad solo puedes controlar cómo reaccionas. Tus decisiones, tus actitudes, tu postura. Ahí es donde necesitas enfocar tu atención. Cuando la ansiedad domina, el cuerpo reacciona, corazón acelerado, respiración corta, manos sudorosas, músculos tensos. Pero esos son solo los síntomas visibles. La raíz está más profunda, en el miedo a lo incierto, en el intento desesperado de aferrarse con fuerza a todo. Para los estoicos, la ansiedad era una emoción intensa que podía consumirte si no aprendías a enfrentarla. Algo que te paraliza, confunde tus pensamientos y convierte tu vida en una batalla constante. Superar la ansiedad no se trata solo de identificar lo que la desencadena, es entender lo que realmente hay detrás de eso. Imagina que la ansiedad es como un árbol. Si quieres frutos mejores, necesitas cuidar las raíces. Cortar las ramas no resuelve nada, solo alivia por un tiempo. Para que el árbol crezca saludable, es necesario nutrir lo que está bajo la tierra, aquello que nadie ve, pero que lo define todo. Si ignoras lo que está en la raíz de la ansiedad, la vida se vuelve insoportable. Lo que cultivas internamente se refleja en lo que cosechas. Si solo te preocupas por arreglar los frutos podridos, nunca te darás cuenta de que el problema está ahí abajo. Y por eso la ansiedad siempre vuelve. Cuando sientas que te está dominando, pregúntate a ti mismo, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Puedo cambiar esta situación o estoy dejando que la ansiedad lo controle todo? Epicteto decía, si el problema tiene solución, no debemos preocuparnos. Y si no la tiene, la preocupación es inútil. Ese entendimiento ayuda a enfocar tu atención en lo que realmente importa. La ansiedad casi nunca te ayuda. La mayoría de las veces, solo te impide vivir. Séneca decía, infeliz es el espíritu que siempre está ansioso por el futuro. Tal vez sea hora de dejar de lado esa necesidad de control, soltar, aceptar que la vida es incierta y aprender a vivir bien con eso. Porque es en ese equilibrio entre control y aceptación donde encuentras la verdadera paz. Número 2. Mantener relaciones tóxicas. Estar cerca de quienes te tratan como si no valieras nada es como cargar un peso invisible que te arrastra hacia abajo todos los días. Cada comentario negativo que aceptas es un ancla que hunde tu autoestima y debilita tu ánimo. Poco a poco te acostumbras a eso y empiezas a aceptarlo como si fuera normal. Pero no lo es. Nunca lo fue. Permitir que alguien disminuya quién eres es como renunciar al respeto que deberías darte a ti mismo. Piensa en la última vez que alguien te hizo sentir pequeño, insuficiente o inadecuado. ¿Qué hiciste? Tal vez lo dejaste pasar, tratando de ignorarlo como si fuera algo sin importancia. Pero cada vez que toleras esa falta de respeto, es como ingerir veneno poco a poco, y con el tiempo, ese veneno corroe tu confianza y distorsiona la forma en que te ves a ti mismo. Cuanto más te expones a esas críticas, más se convierten en una sombra que te acompaña. Después de escuchar tantas palabras que te menosprecian, empiezas a creer en ellas. Y cuando eso sucede, el impacto es mucho más profundo de lo que parece. Afecta tus decisiones, limita tus oportunidades y distorsiona tu visión del mundo. Permitir que esas personas permanezcan en tu vida es como entregar tu autoestima en manos de quienes no se preocupan por tu bienestar. Y lo peor es que, con el tiempo, las dudas que ellos siembran en tu mente se convierten en verdades que repites para ti mismo. Pero no necesitas seguir en ese ciclo. No se trata de cortar a todos de una vez, sino de establecer límites claros y firmes. Definir lo que aceptas y lo que no vas a tolerar más
Es un acto de respeto propio. Y nadie te va a respetar si no haces eso primero. Quienes menosprecian a los demás generalmente están huyendo de sus propias inseguridades. Esto no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Reconocer eso es un paso poderoso para fortalecer tu autoestima. Mereces estar rodeado de personas que te ayuden a crecer, no de aquellas que te arrastran hacia abajo. Y por encima de todo, mereces ser tratado con el respeto que ofreces a los demás. Número 3. Alimentar pequeños vicios. Lo que comienza como un hábito inocente puede convertirse rápidamente en una cadena invisible que controla tu vida. Y lo peor es que la mayoría de las veces solo te das cuenta cuando ya estás atrapado. El problema no es solo el hábito en sí, sino la ilusión de que tienes el control. Imagina el café que tomas para despertarte mejor. Luego, otro para darte un impulso extra. Y cuando te das cuenta, ya no puedes funcionar sin él. Lo mismo ocurre con el celular. Lo tomas para responder un mensaje urgente, pero terminas perdido en notificaciones, videos cortos y me gusta. De repente, ha pasado una hora y ni siquiera lo notaste. Estas pequeñas compulsiones parecen inofensivas, pero poco a poco te roban tu libertad. Cuanto más te entregas a ellas, más difícil se vuelve decir no. Y aquí es donde reside el peligro. Creer que todavía tienes el control, cuando en realidad es al contrario. Cualquier cosa de la que no puedes prescindir ya no está bajo tu dominio. Sé sincero contigo mismo. ¿Cuántas veces has jurado que dejarías un hábito y terminaste volviendo a él? ¿Cuántas veces intentaste hacer una pausa en las redes sociales y caíste en la primera notificación? Como dijo Epicteto, quien desea ser libre necesita renunciar a lo que lo encadena. Y el vicio es precisamente eso, una cadena invisible que aparece en cada decisión que tomas, por pequeña que parezca. El vicio comienza cuando pierdes la capacidad de decir no. Puede ser el dulce que no puedes dejar de comer, la gaseosa que siempre prometes que será la última, el cigarro que enciendes para relajarte, la necesidad de aprobación que te deja ansioso o el placer inmediato de la pornografía. En todos estos casos, lo que pierdes es el autocontrol. Séneca dijo: es parte de la cura el deseo de ser curado. Si quieres recuperar el control, necesitas enfrentar esto de frente. No se trata de eliminar todo de una vez, sino de recuperar tu libertad poco a poco. Haz una prueba. ¿Puedes pasar un mes sin azúcar? ¿Puedes ignorar el celular cuando llega una notificación? ¿Puedes evitar aquello que ya se ha convertido en una muleta emocional? La cuestión es simple. ¿Estás dispuesto a luchar por esa libertad? En el fondo, lo que está en juego es tu dominio sobre ti mismo, y eso es poderoso, porque tú eliges volverte más fuerte que tus dependencias o continuar atado a ellas. Y la peor esclavitud es aquella que te impones sin darte cuenta. Como dijo Séneca, muéstrame a alguien que no sea esclavo. Uno es esclavo de la lujuria, otro del poder, y todos son esclavos del miedo. La decisión es tuya. Alimentar esos vicios o recuperar tu poder. Número 4. No priorizarte a ti mismo. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo parece que todos esperan que siempre estés disponible? Siempre listo para ayudar, resolver, dar lo mejor de ti. Pero casi nadie pregunta: ¿y tú? ¿Cómo estás? Ese es el problema de no ponerte en primer lugar. Porque cuando te olvidas de ti mismo, terminas agotándote. ¿Y qué puede ofrecer alguien agotado de valor? Nada. Es como intentar correr una maratón sin prepararte. Al principio hasta lo aguantas, pero el cansancio llega, tu energía se acaba y tu paciencia se pierde. Poco a poco te sientes vacío, sin fuerzas e incapaz de disfrutar tu propia vida. Y lo peor es que, muchas veces, nadie se da cuenta del precio que estás pagando, solo tú lo sientes. ¿Conoces esa sensación de vivir en piloto automático,
como si cada día fuera solo un peso más que cargar. Eso sucede cuando no te cuidas. Es como conducir un carro casi sin combustible. Sigues avanzando, pero sabes que en algún momento te vas a detener, porque vivir así es insostenible. Ignorar tus propias necesidades solo crea más caos. Tu productividad se desploma, tus relaciones pierden la conexión real y tú pierdes el equilibrio interno. Es como tratar de cargar una bandeja demasiado llena. Llega un momento en que todo se cae. Observa tu rutina. ¿Cómo tratas a tu cuerpo y a tu mente? ¿Será que les estás dando el cuidado que merecen? Sin descanso, sin pausas para respirar, sin momentos para organizar tus pensamientos, solo te alejas más de la persona que quieres ser. Cuidarte no es un lujo, es una necesidad. Como recargar un celular, sin eso no funciona, y tú tampoco. Momentos de descanso, una buena noche de sueño, alimentación saludable, movimiento, silencio. Esas pequeñas acciones renuevan tu energía, fortalecen tu claridad y devuelven la paz que el caos intenta robarte. Necesitas cuidarte para cuidar lo que realmente importa, para vivir de verdad, no solo sobrevivir. Invierte en ti todos los días, porque renunciar a tu bienestar es el peor error que puedes cometer. Es tu base. Sin eso, nada funciona. Número 5. No saber imponer límites. ¿Cuántas veces has dicho sí solo para evitar la incomodidad de un conflicto? Esa sensación de ceder para no parecer ingrato o complicado. Es como aceptar un servicio innecesario al comprar un carro solo para no ser visto como alguien fastidioso. Parece algo pequeño, pero revela un problema más grande, la dificultad para decir no. Cuando no impones límites, permites que otros se aprovechen de tu buena voluntad. Y eso se extiende a todas las áreas de tu vida. La pareja que solo piensa en sí misma, el jefe que te carga con más trabajo del que deberías aceptar, o el amigo que nunca acepta un no como respuesta. Es como entrar en un ascensor lleno de gente y acurrucarte en una esquina, sacrificando tu propio espacio para no incomodar a nadie. Cada sí forzado desgasta un poco tu autoestima. Y lo peor, eso solo genera frustración y resentimiento hasta que terminas sintiéndote invisible. Las personas manipuladoras perciben esto rápidamente. Es como alguien que siempre se cuela en la fila porque sabe que nadie lo va a confrontar. Ven tus debilidades y empujan tus límites cada vez más, hasta que pierdes el control sobre quién eres. Establecer límites no significa ser grosero o frío, es protegerte. El respeto no se gana solo con el tiempo, muchas veces debe establecerse desde el principio, especialmente con quienes confunden la amabilidad con debilidad. La firmeza es tu defensa. No se trata de ser agresivo, sino de dejar claro que tus límites no están en negociación. Imagina una carrera. Para cruzar la línea de meta, necesitas encontrar tu propio ritmo, saber cuándo acelerar y cuándo desacelerar. Establecer límites es eso, proteger tu energía y mantener el equilibrio. Decir no es incómodo cuando no estás acostumbrado. Es como apagar el teléfono antes de dormir, aunque quieras seguir desplazando la pantalla. Pero ese no es lo que garantiza un sueño tranquilo, una mente descansada y una vida más saludable. Si conoces a alguien que siempre dice sí a todo, comparte este video con esa persona. Quizás sea lo que necesita para finalmente decir no cuando sea necesario. Número 6. La trampa del aún no está perfecto. El perfeccionismo es como ese estudiante que repasa tanto el contenido para un examen que cuando llega el momento de responder se queda en blanco. Siempre piensa que aún no está lo suficientemente preparado. Quiere asegurarse de que todo esté bajo control antes de actuar. Pero mientras busca un nivel imposible de perfección, la vida sigue. Las oportunidades pasan y él se queda atrapado en un ciclo que nunca termina.
¿Cuántas veces has detenido un proyecto pensando, aún no es lo suficientemente bueno? ¿O has pasado horas ajustando detalles que nadie notaría, intentando alcanzar un estándar que solo existe en tu cabeza? Ese es el verdadero problema del perfeccionismo. Parece dedicación, pero en realidad es miedo. Miedo a equivocarse, a ser criticado, a no ser suficiente. Mucha gente confunde el perfeccionismo con la excelencia. Como un jefe que revisa un informe una y otra vez, creyendo que está mejorando el trabajo, cuando en realidad está atrapado en la inseguridad. Porque el perfeccionismo es una armadura contra el juicio y la vergüenza. Pero la perfección no existe. Como decía Epicteto, nunca seremos perfectos, pues somos humanos y por naturaleza falibles. Intentar ser impecable es como conducir demasiado lento para evitar errores y terminar siempre llegando tarde. Esa búsqueda exagerada por protección es lo que impide avanzar. Y ahí es donde entra la procrastinación. Cuanto más dudas, más difícil se vuelve empezar. Es como un atleta que entrena sin parar, pero pospone el salto decisivo por miedo a fallar. Ese miedo constante a equivocarse es lo que te mantiene inmóvil. La solución es simple. Empieza, aunque no sea perfecto. Piensa en un escritor que, en lugar de esperar la frase perfecta, simplemente escribe lo que le viene a la mente. Tal vez el comienzo no sea brillante, pero es escribiendo como mejora. Es el movimiento lo que trae el progreso. Lo importante es dar el primer paso, incluso sin garantías. Ser imperfecto no significa ser descuidado. Significa aceptar que la mejora viene con el tiempo y que solo aprendes cuando actúas, incluso sin estar completamente preparado. Marco Aurelio decía: no esperes la perfección de la República de Platón, sino que te contentes con el menor avance y no consideres el resultado algo pequeño. Es mejor un progreso imperfecto que quedarse inmóvil, porque cada avance, por pequeño que sea, cuenta. Enfrenta el perfeccionismo como un obstáculo que se vence con acción, como un vendedor que no se rinde incluso después de escuchar varios no, hasta conseguir una victoria, porque lo hecho siempre supera a lo perfecto. Así que deja de esperar el momento ideal. Empieza ahora, incluso sin la garantía de que todo salga impecable, porque es en la imperfección donde ocurre el verdadero crecimiento. Número 7. Creer en el resultado sin esfuerzo. Estamos rodeados de promesas de resultados rápidos: hacerse rico de la noche a la mañana, transformar el cuerpo en pocas semanas, alcanzar metas sin esfuerzo. Es fácil creer que existe un camino más corto y sencillo, pero ese es uno de los errores más comunes y destructivos que alguien puede cometer. Los atajos atraen porque ofrecen recompensas inmediatas, pero lo que muchos ignoran es que, la mayoría de las veces, no llevan a ninguna parte. Al contrario, solo aumentan la frustración y repiten los mismos errores. ¿Cuántas veces has visto a alguien tratando de aprender un idioma sin un esfuerzo real o perder peso sin cambiar sus hábitos? Resultados sin dedicación no se sostienen. Los atajos son como puertas giratorias. Te hacen girar en círculos y siempre terminas en el mismo lugar. Y lo peor no es solo el fracaso en sí, sino el impacto en tu mentalidad. Te enseñan a rendirte ante la primera dificultad, a buscar siempre el camino fácil cuando el proceso parece demasiado largo. Los atajos generan impaciencia, no resiliencia. La competencia no es un accidente, surge de la práctica, la repetición y el compromiso. Malcolm Gladwell popularizó la idea de las 10.000 horas para alcanzar la excelencia. El número exacto no importa, lo que importa es el principio. Lo que transforma es el esfuerzo continuo, no la prisa por saltarse etapas. Hoy en día, muchos quieren resultados extraordinarios sin hacer el trabajo necesario. Quieren los frutos, pero se niegan a sembrar y cuidar el árbol.
Y cuando llega el éxito, falta estructura para sostenerlo, porque no hubo aprendizaje, madurez o construcción real. Epicteto decía, nada grande se crea de repente. El crecimiento verdadero exige paciencia, dedicación y valor para enfrentar lo difícil. Los atajos ofrecen un alivio rápido, pero es el esfuerzo constante lo que trae resultados sólidos. Si quieres un éxito real, necesitas construir la base, paso a paso, aprendizaje tras aprendizaje. Lo que importa no es lo más fácil, sino lo que te transforma. Y la transformación verdadera exige esfuerzo. Número 8. Tener la ira como combustible. La ira es una llama ardiente que parece darte fuerza, pero es como intentar iluminar un camino quemando tu propia casa. Llega con impulso, prometiendo energía y valentía, pero pronto te consume y destruye lo mejor de ti. Es como encender un fuego en una habitación sin ventilación. Al principio parece calentar, pero pronto el humo se apodera de todo y asfixia todo a su alrededor. Los estoicos nunca se dejaron engañar por eso. Para ellos, la ira era una de las emociones más destructivas. Ciega la mente, roba la claridad y te arrastra a decisiones que jamás tomarías en un estado de equilibrio. No es una emoción que te fortalece, es una trampa que te aleja de lo que realmente importa. Puede que creas que la ira te impulsa a lograr grandes cosas, y tal vez lo consigas, pero ¿a qué costo? Consume tu energía, agota tu emocionalidad y te deja drenado. Cuanto más dependes de ella, más atrapado quedas en ese ciclo corrosivo. Es como usar veneno esperando que se convierta en fuerza. La ira contamina todo lo que toca, envenena tus pensamientos, arruina tus relaciones y afecta tu salud. Usarla como combustible es como conducir un carro con el tanque lleno de ácido. Puede que funcione por un tiempo, pero inevitablemente destruirá todo por dentro. Martin Luther King Jr. decía, el odio es un peso demasiado grande para soportar, y la ira es como cargar un peso invisible que solo aumenta cada vez que la usas como impulso. Marco Aurelio también advertía sobre esto. Cuán más dañinas son las consecuencias de la ira que las circunstancias que la provocan. El problema no es la situación en sí, sino lo que la ira hace contigo cuando intentas resolverlo. Es tu reacción la que te arrastra al fondo del pozo. Es como romper una dieta y en lugar de retomar el control, entregarte aún más al descontrol. O enfrentar dificultades financieras y gastar compulsivamente solo para aliviar la frustración, hundiéndote aún más en deudas. La ira parece darte poder, pero lo que te ofrece es una ilusión que cobra un precio alto. Si quieres cambiar, debes aprender a detener el ciclo, respirar profundo, no reaccionar en el calor del momento, porque esa pausa es el espacio donde existe la verdadera fuerza. Es el instante en el que recuperas el control y tomas decisiones conscientes. No es la ira la que define tu éxito, es tu habilidad para mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Es la claridad que decides cultivar en lugar de permitir que la ira te consuma. Porque en esa tranquilidad es donde reside tu verdadera fuerza. Número 9. Inseguridad. El hábito de no creer en uno mismo. La inseguridad es como cargar un peso invisible que te impide avanzar, incluso cuando quieres seguir adelante. No solo interfiere con tus objetivos, sino que también desgasta tu salud mental de manera silenciosa. Es como conducir con el freno de mano puesto. Por más que intentes acelerar, parece que nunca logras salir del lugar. Te sientes atrapado, incapaz de progresar, como si algo siempre te retuviera. El miedo, cuando se ignora, convierte tareas simples en desafíos enormes. Te paraliza y hace que dudes de ti mismo incluso en las situaciones más cotidianas. Cuanto más cedes a esa inseguridad, más crece y se fortalece. ¿Te has dado cuenta de cómo el miedo distorsiona el tamaño de los problemas?
crea monstruos donde solo existen obstáculos comunes. Y cada vez que eliges no actuar, ese miedo gana fuerza. Es como un jefe que evita tomar decisiones importantes por miedo a las críticas. La empresa se estanca, pierde oportunidades, se hunde. Con nosotros es igual. Si no arriesgamos, nunca vamos a descubrir de qué somos capaces. El coraje es lo opuesto a eso. No es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo, incluso cuando todo en ti parece decirte que retrocedas. Es dar un apretón de manos con firmeza en una entrevista, aunque por dentro estés temblando. Es levantarte para hablar en público, incluso con la voz temblorosa. Coraje es actuar a pesar del miedo, y es ese movimiento el que fortalece tu confianza. El miedo, cuando no se enfrenta, se convierte en un espejo distorsionado que magnifica lo negativo y oculta lo mejor que hay en ti. Te hace dudar de tus propias cualidades, te convence de que nunca eres suficiente y que siempre falta algo. Pero la verdad es que ya eres completo. Dentro de ti existe una fuerza que nada puede tocar. Marco Aurelio decía, las cosas no pueden tocar el alma. Y tenía razón. Ninguna crítica, ningún fracaso, ninguna inseguridad puede destruir lo que es esencial en ti. La inseguridad solo tiene poder si tú se lo permites. Cada vez que enfrentas un miedo, por pequeño que sea, avanzas. El coraje se construye todos los días, con pequeñas acciones que refuerzan quién eres. Decir sí cuando quieres decir sí y no cuando quieres decir no. Es en ese movimiento constante que la confianza crece. Entonces, cuando la inseguridad intente detenerte, recuerda quién eres. Tu esencia es intocable. Camina con coraje, porque al final el único camino es enfrentar. Y cuanto más practicas el coraje, más natural se vuelve creer en ti mismo. Número 10. No saber gestionar el estrés. El estrés es inevitable. Aparece en los días agitados, en las tareas acumuladas, en los problemas inesperados. Pero cuando no sabes cómo manejarlo, se convierte en un enemigo silencioso que desgasta tu salud, tus relaciones y tu productividad. Es como cargar un peso que se va volviendo cada vez más familiar, pero que nunca deja de ser pesado. El problema no es enfrentar el estrés, sino cómo reaccionas ante él, porque el estrés, por sí solo, no es el villano. Es una reacción natural del cuerpo ante desafíos y amenazas. El problema surge cuando dejas que te domine, sin entender de dónde viene o cómo enfrentarlo. Muchas veces intentas huir, te sumerges en preocupaciones, te distraes para olvidar por un momento, pero ese alivio es pasajero. El estrés sigue ahí, esperando aparecer en la próxima situación difícil. El estrés no proviene solo de lo que te sucede, sino de cómo interpretas esas situaciones. Es el peso que le das a cada problema. Es como sostener un vaso de agua con el brazo extendido. El peso es el mismo, pero cuanto más tiempo lo sostienes, más difícil se vuelve. La clave para reducir el estrés es cambiar la forma en que percibes las situaciones. Dejar de intentar controlar lo que está fuera de tu alcance y enfocarte en lo que puedes resolver ahora. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente puedo controlar? ¿Qué es lo que importa de verdad y qué es solo ruido? Además, necesitas crear momentos de descanso en medio del caos. Respirar profundo, tomar pausas conscientes. Encontrar un espacio solo tuyo, donde el ruido del mundo no te alcance. Estas prácticas funcionan como anclas que te mantienen firme cuando todo parece desmoronarse. Pero nada de esto sirve si no aprendes a priorizar. Si intentas hacer todo al mismo tiempo, te desgastarás. Como decía Séneca, estar en todas partes significa también no estar en ninguna. Cuando intentas abrazar el mundo entero, terminas sin sostener nada. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo más importante ahora? Enfócate en lo esencial.
Deja a un lado lo que no importa. Usa tu energía con inteligencia. Porque el secreto no es eliminar el estrés, sino aprender a manejarlo sin permitir que te destruya. Número 11. Aprender algo y no aplicarlo. Estás aquí, absorbiendo cada palabra, reflexionando sobre todo lo que te estoy diciendo. Pero, ¿y después? ¿Qué haces con todo eso? Es como comprar un libro de recetas perfecto, estudiar cada detalle, imaginar el plato terminado, pero nunca tomarte la molestia de intentar cocinar. Sigues viviendo los mismos días, repitiendo los mismos comportamientos, enfrentando los mismos problemas. Si nada cambia, ¿cuál es el propósito de acumular conocimiento? No es saber más lo que transforma tu vida, es actuar de acuerdo con lo que sabes. Piensa en la persona que invierte dinero en una caminadora y la deja olvidada en un rincón de la sala. El conocimiento sin práctica es exactamente eso, una promesa vacía, una intención perdida en el tiempo. Es como comprar alimentos saludables y dejarlos pudrirse en la nevera mientras te alimentas de lo que es más fácil. La inspiración es fácil. Lo difícil es arremangarte y hacer el trabajo necesario. Nadie puede hacer eso por ti. Nadie va a levantarse más temprano o ir a entrenar por ti. Nadie va a decidir por ti lo que necesita hacerse para alcanzar lo que deseas. Si no actúas ahora, todas estas palabras que estás escuchando no son más que ruido vacío. Asumir el control de tu propia vida significa dejar de delegar tu crecimiento. Nadie va a evolucionar emocional, espiritual o personalmente por ti. Ningún atleta espera ganar una medalla enviando a otra persona a entrenar en su lugar. Y la verdad es que esto aplica para cualquiera de nosotros. Sin esfuerzo, sin compromiso, no existe progreso. Entonces, sé honesto contigo mismo. ¿Estás solo coleccionando ideas o realmente dispuesto a aplicarlas? Porque sin acción no estás detenido, estás retrocediendo. Es como pagar por un gimnasio al que nunca asistes. Es desperdiciar el potencial que podrías alcanzar. Marco Aurelio dijo: podemos ser mejores hoy, pero elegimos ser mejores mañana, y al posponer nuestras elecciones, merecemos lo que vivimos. Quien no transmite luz, crea su propia oscuridad. No salgas de este video de la misma manera en que entraste. Elige una idea y ponla en práctica hoy, porque el cambio verdadero no espera un momento perfecto. Comienza ahora, contigo. Si esto resonó en ti, escribe en los comentarios: gratitud. Así sabré que llegaste hasta el final. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque el estoicismo puede cambiar por completo tu forma de ver la vida. Nos vemos en el próximo video.